Conferencia de prensa, agradecemos la presencia del señor ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, que trae temas de suma importancia a las personas que desde ya nos sintonizan en las diferentes redes sociales de Gobierno de Guatemala, Canal de Gobierno, y también a los medios de comunicación por su cobertura periodística. Dejo en el uso de la palabra al señor ministro. Adelante. Muy buenas tardes a todos, gracias por estar acá. En este caso particular, pues lo estamos haciendo en el Banco Central, más por la razón que teníamos reunión de Junta Monetaria y pues consideramos que era más fácil la movilización, en el caso mío en particular, de estar acá, y pues para ustedes, si iban a ir al ministerio, pues igual podían venir acá. Tal vez hay algunos temas importantes. Uno, solo comunicarles, hoy se revisó en Junta Monetaria la tasa líder, que como muchos de ustedes saben es de 1.75% anual, y la decisión consensuada fue que se seguía manteniendo en ese mismo rango. Eso se hizo de esa manera, también tomando en consideración que todo el entorno actual sigue siendo estable. Tenemos una inflación que está aún bajo la meta, es de 2.89%, el crecimiento económico sigue sobre el rango de 3.5 a 5.5, y a raíz de eso que también se tomó esa información para dejar la tasa en este momento en 1.75%. Claramente vemos que otros países, el mismo Estados Unidos, ya anunció que iba a hacer diferentes revisiones, ya subió su tasa líder 25 puntos base, y eso pues claramente es un indicador que están tomando medidas para controlar la inflación, que la inflación pues también se está dando por el incremento de precios de materias primas y el exceso de liquidez que tienen ellos. Pero el primer anuncio sería eso, la tasa líder se mantiene en 1.75, tomando en consideración que el entorno sigue estable, y estaremos nosotros revisando pues más adelante qué es lo que va pasando para que esta tasa vaya acorde al desempeño económico del país. Otro tema importante, el día de hoy me comentaron de Comisión de Finanzas que ya se firmó el dictamen del préstamo de $500 millones, y es importante aclarar que este préstamo no es más deuda, simplemente lo que se está haciendo es pagando deuda, sustituyendo deuda más costosa por deuda más barata, por así decirlo. Este préstamo es un préstamo, repito, de $500 millones, 3 años de gracia, 10 años para amortizarlo, y tiene una tasa del 0.75% anual, y la tasa de colocación de bonos del Tesoro en dólares está alrededor del 4%. Esto es importante porque nos podemos estar ahorrando nosotros alrededor de 4% viendo las nuevas condiciones del mercado sobre un préstamo de $500 millones. Claramente son $20 millones al año, 150 millones de quetzales al año durante los 13 años, y es una cantidad, diría, sumamente relevante que nosotros dentro del presupuesto lo vamos a poder utilizar para liberar flujo de caja y a la vez entender que todos los apoyos que se están dando por parte del gobierno en temas del apoyo al diésel y a la gasolina regular, el tema del gas propano, el apoyo que se dará a los agroinsumos, pues este flujo adicional es importante. Se me va también el apoyo al subsidio, a la subvención de la energía eléctrica. Pero era importante mencionarlo, ya que cuando uno oye préstamos, piensa que estamos pues incrementando el déficit fiscal, que es más deuda para el país, pero aquí lo que estamos haciendo es buscando deuda pues más barata, aprovechando los buenos números que tenemos como país y tratando de evitar gestionar deuda más costosa. Repito, esto lo vamos a seguir viendo. Estamos ya gestionando otro préstamo también que pudiera ser de $300 millones, que lo haríamos nosotros bajo estas mismas condiciones, porque al estar sustituyendo deuda más cara por deuda más barata, pues son recursos que podemos utilizar dentro del presupuesto. Pero les diría que básicamente esas son las dos noticias. Pues la idea también es recibir algunas preguntas de otros temas, contarles también que el día de hoy fue un día bastante activo. Asistimos con el Ministerio de Economía a una rueda de negocios coordinada por la Cámara de Comercio Española, fue en el Hotel Barceló hoy en la mañana, y posteriormente fuimos a un foro también con el CACIF, donde tocamos temas básicamente de atracción de inversiones y de la situación actual de la economía y la macroeconomía del país.
Esto está obedeciendo, como lo ha anunciado el señor presidente, a la estrategia de Guatemala no se detienen, donde esta buena condición macroeconómica que tenemos la tenemos nosotros que comunicar a los diferentes países. Ahora fue una delegación de más de 35 empresarios españoles que queremos que vengan a invertir en Guatemala y les pedimos pues que asistieran físicamente, vinieron, vieron el país, se fueron, pues nos ha ido aún, pero quedaron muy agradecidos y es un programa de seguimiento que estaremos haciendo con ellos dentro de la estrategia, como les digo, de atracción de inversiones y aprovechar, como les digo, esta buena macroeconomía que estamos teniendo. Así que yo tal vez serían los 3 temas y quedaría abierto a preguntas para quienes quisieran hacerme alguna consulta. Gracias, señor ministro, por sus declaraciones. Iniciamos con la primera consulta del periodista Fernando Andrino de RCN. Consulta, se está dando a conocer el tema en relación con, va a ser para pago de subsidios, según lo que yo estoy entendiendo. ¿Es de esa manera? Y directamente, ¿cuánto tiempo es lo que se tendrá este préstamo? ¿Por cuánto tiempo será? Y de alguna manera, ¿qué otros proyectos se podrían cancelar con este préstamo que ustedes están dando, por favor? Sí, diría que son dos temas totalmente diferentes. Por ejemplo, los 745 millones que se contemplaron para el apoyo que se está dando al diésel y a la gasolina regular no está saliendo de este préstamo, esto está saliendo de los saldos de caja que provienen de la buena recaudación que tuvimos el año 2021 y asimismo está sucediendo con el gas propano, con la energía eléctrica, donde se está ampliando la tarifa social. Y aunque el programa del Ministerio de Agricultura, que es el apoyo a casi 200,000 familias con una subvención de 1,000 quetzales para los agroinsumos, también, aunque hay una readecuación interna dentro del ministerio, parte de eso pues también proveerá posteriormente de los saldos de caja. Aquí lo que queremos hacer es no utilizar el presupuesto vigente, no vulnerar la integralidad del presupuesto vigente ni las fuentes de financiamiento y estar utilizando estos apoyos temporales que se están haciendo con este exceso de recaudación que tuvimos el año anterior, lo cual, repito, no nos afecta en absolutamente nada en los indicadores del presupuesto. Este préstamo, repito, lo que está haciendo es simplemente sustitución de fuente de financiamiento. Estamos sustituyendo bonos del Tesoro y esos bonos del Tesoro, que como mencionaba anteriormente, pueden estar al 4,5%, esto está al 0,75, es una diferencia de tasa de interés. Esto, pues básicamente estoy pasando mi saldo de la tarjeta de crédito a un financiamiento bancario. Es más barato, no nos está afectando déficit, no nos está afectando deuda versus PIB, simplemente es una sustitución que es parte de la estrategia que estamos elaborando en el Ministerio de Finanzas, de que ahora que vamos bien es el mejor momento de ir a pedir operaciones crediticias de financiamiento con tasas concesionales, con tasas blandas, con el objeto de bajar el costo del servicio de la deuda. Gracias, señor ministro. Continuamos con la consulta de Rodrigo Pérez del Diario de Centroamérica. Muchas gracias, ministro. Solo si nos podría profundizar, por favor, en esta importancia de esta reducción de deuda más cara por más barata y cuánto es el monto que se prevé que se podría ahorrar. Bueno, sí, lo importante de ahora es que recordemos que las tasas, aunque, repito, en Guatemala aún se mantienen estables, estamos viendo que en otras partes del mundo, principalmente en Estados Unidos, están teniendo revisiones e incrementos paulatinos. Esa es la importancia de tener estas operaciones ahora donde podemos obtener mejores tasas. Aproximadamente, si nosotros nos estamos ahorrando en sustitución de fuente de financiamiento 4%, eso lo que quiere decir es que 4% sobre 500 millones de dólares son 20 millones de dólares al año solo en economía de intereses, lo que representaría equivalente en quetzales a 150 millones de quetzales, y si eso lo multiplicamos nosotros por 13 años, sobrepasa los 2,000 millones de quetzales. Esto es asumiendo que lógicamente vamos sustituyendo el repago de esta deuda por deuda en similares condiciones. Pero otra vez, un ahorro de 2,000 millones de quetzales en tasa de interés es un ahorro sumamente importante que lo que va a hacer es liberar flujo de caja dentro del presupuesto para poder atender diferentes necesidades que pudiéramos tener en el transcurso del año. Gracias, ministro. Continuamos con Yasmin Ávila, de Canal de Gobierno. Ministro, muy buenas tardes. Con una consulta respecto al evento de ayer, si se tendrán ya algunos números o, mejor dicho, algunas perspectivas de cuánto podría
recibir Guatemala en cuanto a temas de inversión, tomando en cuenta que inició ayer la presentación y dura pues 2 días el evento? Diría que no tenemos una cantidad concreta, esto pues más el ministro de Economía ha tenido algunos acercamientos más con los empresarios. Lo que sí hemos tenido nosotros, y lo digo con toda certeza ya que también ha sido cubierto por medios de comunicación, es que se fueron sumamente impresionados. Se fueron impresionados, uno, por cómo reaccionó el país ante la crisis del COVID, que fue el país, ya no diría comparable con Centroamérica, comparable con el mundo, en donde tuvimos nosotros el menor decrecimiento económico, y también el manejo de la deuda fue muy prudente. Seguimos teniendo una inflación abajo de la meta, ¿no? Los últimos 10 años no hemos tenido inflaciones arriba del 4%, un tipo de cambio que los últimos 10 años no ha variado sobre el 2%, y eso a ellos les llama mucho la atención, y eso ha empalmado también a que las calificadoras de riesgo país nos han mantenido la calificación estable o igual a la que teníamos antes de la pandemia, y cabalmente estas calificadoras están ahora en revisión del país. Es seguimiento también a las 2 visitas que hemos hecho los últimos 2 o 3 meses a Nueva York con el equipo del Banco Central, con el superintendente de bancos y el presidente de la Asociación Bancaria de Guatemala. Y otra vez, somos un destino por excelencia. Realmente, si nos comparamos con otros países a nivel de deuda versus el PIB, estamos sumamente abajo, una deuda versus PIB de alrededor del 30%, cuando países vecinos están cerca al 100%. Yo creo que la inversión extranjera, repito, el año pasado triplicó las expectativas, este año hay una meta de $1.200 millones, pero creo que a través de estas inversiones la idea es poder llegar a una cantidad similar a la del año pasado, y nuevamente Guatemala ahora es el momento que podemos nosotros pues vender esta buena situación. Sabemos que hay una crisis, pero esa crisis al final del día se vuelve una oportunidad si la sabemos capitalizar. Muchísimas gracias. Tenemos a continuación la intervención de Sergio Oseguera, de Canal Antigua. Buenas tardes, ministro. Perdón, solo para poder entender mejor un poco el tema de los préstamos. Entiendo, son 2 préstamos, uno para el tema de los subsidios y otro para el tema de la deuda. ¿O es que los 2 son iguales? ¿Cuál es el monto total? Si nos pudiera reexplicar esta parte para entender mejor cómo está distribuido este tema de los préstamos. Ok, yo lo partiría, como bien dices, tal vez en 2. Uno, los subsidios no tienen nada que ver con este préstamo. O sea, separemos el préstamo de $500 millones y separemos la fuente de financiamiento para los subsidios. Como mencionaba anteriormente, los subsidios se están financiando con saldos de caja. Esos saldos de caja provienen de la recaudación arriba de la meta que tuvimos nosotros el año pasado, que fue superada arriba del 20% de la meta. Entonces los subsidios ahora los estamos manejando con esta fuente de financiamiento, lo que quiere decir es que no estamos utilizando recursos del presupuesto vigente, a excepción del Ministerio de Agricultura, donde lo que se está haciendo es cabalmente readecuaciones internas. Posteriormente, si este programa sale como creemos que va a salir, probablemente va a requerir más recursos, porque es atender a más de 180,000 familias con una subvención de 1,000 quetzales. Esto es, repito, un punto y no tiene nada que ver con el préstamo. La estrategia de buscar préstamos a tasas más económicas, a tasas más baratas, es simplemente sustituir la deuda. Esto es lo que en Estados Unidos se conoce como un swap de deuda, donde lo que hacemos es buscar recursos más baratos en sustitución de recursos más caros. Esto lo que va a pasar es que el ahorro que tengamos nosotros en el servicio de deuda es un flujo adicional que nos queda dentro del presupuesto, el cual eventualmente nosotros lo podemos usar, pues está dentro del fondo común para poder, por ejemplo, fortalecer si es necesario seguir apoyando ciertos sectores, o es dinero que nos puede quedar para el otro año, o es dinero que podemos usar realmente dentro del presupuesto para los fines que nosotros designemos. Una repregunta, señor ministro. Pero en el caso de las readecuaciones que se estarían haciendo en el Ministerio de Agricultura, ¿en algún momento se podría pedir una ampliación de presupuesto para esta cartera? Y en el tema del préstamo, ¿a quién se le estaría haciendo este préstamo? Bueno, otra vez tal vez lo partimos en 2. La parte de ampliación de techo para el Ministerio de Agricultura puede ser que sí la pidan, porque recordemos que ellos lo que están usando es su presupuesto vigente. Y si ahora va a usar 180 millones que no tenía contemplado, probablemente necesite una ampliación más adelante en lo que queda del año. Así como se amplió el presupuesto de energía y minas, por ejemplo, el Ministerio de Energía y Minas, donde se contempló 150 millones
para el subsidio del gas propano, ellos sí tuvieron que ampliar su presupuesto. Y lo mismo también para el tema del combustible, también tuvieron que ampliar su presupuesto, ya que el ministerio que ejecuta es el Ministerio de Energía y Minas. Estos préstamos, otra vez volteando la página, no tiene nada que ver con los subsidios, es un préstamo a Guatemala, es un préstamo al país, como todos los préstamos lo manejamos a través del Ministerio de Finanzas, ya que el Ministerio de Finanzas es el ente rector del crédito público y tiene exactamente el mismo proceso de cualquier otro préstamo. El que administra esto, quien adquiere la responsabilidad, es el Ministerio de Finanzas. Ahí es donde se maneja pues el Fondo Global de Amortización, ahí es donde se hacen los pagos del servicio de deuda y lógicamente se va trasladando al ministerio pues que lo vaya requiriendo, repito, en el caso de un préstamo específico para un ministerio. En este caso es un préstamo de apoyo presupuestario que lo que vamos a hacer es dejar de colocar deuda en bonos y utilizar estos recursos pues que están al 20% de lo que nos costaría ubicarlos a través de los bonos. Gracias, ministro. Urias Camarro, de Guatevisión. Ministro, buenas noches. Tengo un par de preguntas enfocadas a la tasa líder, que me diera a conocer cuáles fueron los factores que la honorable Junta Monetaria decidió mantener la tasa líder. La primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cuál va a ser el escenario futuro sobre el comportamiento de la tasa líder, verdad? ¿Qué podría adoptar la Junta Monetaria hacia adelante? Y si en esta sesión ustedes conocieron escenarios del movimiento del precio internacional del barril de petróleo, dada la coyuntura internacional. Ministro, 3 preguntas. Gracias. Buenas noches. Bueno, iría tal vez partiendo del precio del petróleo. Sí lo conocimos, sí hay escenarios. No tengo aquí exactamente el dato, te lo puedo pasar al salir de acá, pero sí hay escenarios pues, donde el barril del petróleo puede estar a niveles de 110 para el próximo año o donde puede bajar a niveles de 60 o 70 dólares el barril. Recordemos que aquí lo que estamos viendo con el petróleo es una clara especulación, aquí no hay escasez de petróleo. Recordemos, no es que el precio esté subiendo porque no hay petróleo, el precio está subiendo por la información que tenemos nosotros en el sentido de la crisis en Ucrania y Rusia, que genera que los importadores, que genera que las petroleras especulen con el precio, asimismo los mercados de futuro. Es difícil proyectar qué puede pasar. Yo en lo personal estuve hace un par de semanas, estuvimos en Nueva York cuando fuimos a visitar a las calificadoras, aprovechamos ir a visitar un banco, diría muy importante allá, para saber qué perspectivas tenían y pues nos dicen pues lo mismo tal vez que les estoy diciendo, que necesitaríamos nosotros pues una bola de cristal para saber qué va a pasar. Pero nuevamente las proyecciones como pueden ser para arriba, lo cual pues, esperamos en Dios que no lo sea, también puede ser que regrese a los precios promedios de 70, 80 dólares el barril. En el caso de la tasa líder, lo que se evalúa, repito, es la inflación, el crecimiento económico, el índice de precios al consumidor y no da todavía márgenes, por así decirlo, para tener que subirla. El hecho de subir la tasa líder con base a la especulación es algo que no hace la Junta Monetaria. La Junta Monetaria actúa con base a la información que nosotros vamos recabando y a raíz de eso la discusión se centró en eso, en que vamos a seguir revisando cuál es el comportamiento de la economía en el país, si estamos sintiendo nosotros que hay inflación, para revisar esto. Aquí es un tema importante. Lo que preguntas en el sentido que recordemos que la inflación se genera en la mayoría de los casos cuando hay exceso de liquidez y Guatemala como tal no generó ese exceso de liquidez como otros países. Pensemos, Estados Unidos en programas sociales dio 3 trillones de dólares. Esos 3 trillones de dólares que salieron a la economía los tienen que recoger de la economía y al recoger ese dinero de la economía, pues lógicamente empezamos nosotros pues a percibir que la inflación, como vemos en Estados Unidos, está arriba de niveles del 7,5%. Acá si la inflación sigue en el rango bajo, si nosotros el crecimiento sigue de acuerdo a lo que tenemos planificado, si el índice de precios al consumidor no ha generado ese detonante para tener que recoger nosotros liquidez del mercado. ¿Y cómo se recoge la liquidez del mercado? Subiendo la tasa. Repito, todo ese análisis se discutió bastante en esta reunión, por lo que se decidió por el momento dejar la tasa líder en 1.75%. Si va a subir o no, vemos en todos los mercados que la tasa líder está subiendo, ¿verdad? Mayormente por la cantidad de liquidez que han generado a través del apoyo a los programas sociales,
lo cual no se ha dado en Guatemala, pero nosotros también no podemos ser un reflejo de lo que pasa en los demás países. Eso también lo discutimos acá, somos un reflejo de los datos que nosotros recabamos en Guatemala y repito, por el momento la seguimos manteniendo en 1.75 y nuevamente la macroeconomía, de acuerdo a lo que seguimos nosotros monitoreando todos los días, sigue siendo estable, pero no podemos nosotros ocultar la crisis que tenemos y este problema que existe entre Rusia y Ucrania, que claramente nos está afectando no solo en el petróleo, a través de los fertilizantes, por ejemplo, donde la materia prima en muchos casos viene de Ucrania. Ucrania provee el 25% del trigo mundial y la escasez, repito, genera un incremento en los precios. Gracias, señor ministro. Tenemos ahora la participación de Rubén Lacán, de TV Azteca Guate. Ministro, buenas noches. ¿Cómo se han comportado las remesas en los 3 meses que va del 2022 y el aporte que estos generan a los guatemaltecos? Bueno, las remesas siguen creciendo. La meta que tenemos proyectada en el Banco Central es que vamos a llegar a niveles de 17,000 millones de dólares aproximadamente, 16,900 millones, 17,000 millones de dólares, y siguen subiendo. Estábamos escuchando que en Estados Unidos ya los salarios en algunos puestos, diría bastante operativos, superan los $20 la hora. Y eso lo que pasa es que los hermanos migrantes pues están ganando más y al ganar más la remesa sigue creciendo. Las perspectivas que nos da a nosotros la banca local es que puede superar los 17,000 millones de dólares. Esto pues claramente dinamiza la economía, pero sí, nuevamente la proyección es de 17,000 millones y representa alrededor del 16% del Producto Interno Bruto del país. Tenemos ahora la intervención de Keila Godínez de Radio Cadena Sonora. Buenas noches, ministro. Regresando al tema de los subsidios, ¿ya se realizaron las transferencias de del saldo de caja al Ministerio de Energía y Minas y por qué monto? Bueno, todavía no lo hemos trasladado porque recordemos que nosotros trasladamos, de acuerdo a lo que nos manda la ley orgánica, el presupuesto al momento que el ministerio lo requiere. El pago, por ejemplo, al gas propano se hace con 15 días de vencido, que es decir, lo primero se despacha, a los 15 días el Ministerio de Energía y Minas nos dice a nosotros cuánto es, solicita la cuota al Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Finanzas lo envía. Lo mismo va a ser con el petróleo, lo mismo va a ser en el caso de la energía eléctrica, donde se le transfiere al INDE directamente y así es el proceso. Pero tal vez solo comentar que al momento no hemos hecho nosotros ninguna transferencia de los subsidios porque aún no han comenzado. El del petróleo tengo entendido yo que comienza el 4 de abril y el del gas propano el 1. Entonces, 15 días después, pues estaremos nosotros haciendo las transferencias que nos solicita el Ministerio. Es así como finalizamos esta conferencia de prensa. Agradecemos la participación, señor ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Richie, y también la participación de los diferentes medios de comunicación. Muchas gracias, señores, por venir.